Señor, te damos gracias. Una vez más venimos y corremos a ti, porque necesitamos escuchar tu verdad. Queremos oír la palabra que tienes para nosotros en este día. Señor, en esta hora te agradecemos que tengas a bien a nuestras vidas y a nosotros, hablar a nuestros corazones, hablar a nuestro ser, Señor. Hoy estamos aquí pidiendo, Señor Jesucristo, en esta tarde una vez que hemos alabado, bendecido, exaltado, glorificado tu nombre, y que también te hemos buscado, Señor Jesucristo. Gracias por este día en el cual podemos también venir a la casa de Dios. Gracias porque podemos abrir la palabra que limpia nuestras vidas, que nos edifica y que pone una semilla, Señor Jesucristo. Esta semilla en su tiempo dará el fruto. Y queremos ser llevados, Señor, contigo. Ha iniciado este año y hoy estamos en tu casa. Y te seguimos dando gracias y te seguimos alabando. Señor, sigo siendo un instrumento. Señor, solamente sé que puedo abrir tu palabra y ser guiado por el Espíritu Santo. Y puedo ser en esta hora, Dios, llevar esa verdad que tus hijos el día de hoy van a recibir. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y damos tu palabra. Te damos la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y hables tú, Señor, que no hable yo. Límpiame, Dios, sáname. Toca mi vida, que pueda ser tocada la vida de nuestros hermanos que están aquí, aquellos que escuchan, Señor, esta transmisión o están del otro lado también. Sé tú en esta hora. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, sea bienvenido una vez más en esta tarde a la casa de Dios. Vamos por favor a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 9. Y bueno, viendo de alguna manera los sermones que hemos estado compartiendo, que el día de Navidad en Isaías queríamos llegar al versículo 6, donde la escritura dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero no llegamos porque nos quedamos en el versículo 3. Nosotros encontramos en Isaías, está profetizando el reino del norte. Es un reino el cual vino a Siria y se lo ha llevado cautivo. Pero este reino de Asiria, del norte, lo que la Biblia nos dice es que entró en completa oscuridad. Es lo que encontramos en los primeros versículos que estudiamos, y bueno, vamos a terminar hasta el versículo 6, pero nos dicen los primeros 3 versículos: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando andaban por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes. Y precisamente la vez pasada se puede buscar el sermón, está así como título: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No llegamos ahí, pero vimos y estudiamos acerca de esta tierra, este lugar Galilea de los gentiles, como es que después de haber sido conquistados por Asiria envió gente a vivir en estos lugares. También en el tiempo de los jueces encontramos que Zabulón y todas estas tribus que una vez que conquistaron la tierra, la Biblia nos dice que no fueron a poseer esa tierra prometida. Y encontramos que se volvió Galilea de los gentiles, juntamente con Samaria. Y encontramos nosotros también al reino del sur, es llevado cautivo más adelante, y encontramos en los tiempos de Jesús, obviamente, el reino del sur, después de 70 años de cautividad, son regresados los judíos y se establecen en Israel. Y encontramos después, en el tiempo de Jesús, este lugar, Jesús, después de que regresa de Egipto, va y habita en Nazaret. Y es en ese lugar, en Galilea de los gentiles, donde encontramos Nazaret. Y ahí vivía Jesús. Dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No es más que
medio de toda la confusión y todas las cosas que alguna vez hubo en nuestras vidas, nosotros encontramos que esa luz vino a alumbrar nuestras tinieblas, a darnos aquello que nosotros no teníamos, y tuvimos una Navidad, tuvimos un nacimiento, tuvimos esa salvación en el Señor nuestro Dios. Y dice el versículo 3, aumentando la gente, no aumentaste la alegría, alegrarás en delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Encontramos tres cosas aquí. Encontramos una de ellas, es la segunda que vimos, dice que nos íbamos a alegrar como en el tiempo de la siega. Y ciertamente Israel, cuando cosechaba en el verano, tenía esa bendición en abundancia y tenía que ir a la casa de Dios a alegrarse. Un día el Señor Jesucristo va a levantar a las primicias que vamos a hacer nosotros, va a haber una cosecha, unos primeros frutos, pero también después vendrá toda la cosecha. Y en el Señor nuestro Dios, como racimos, seremos elevados y nos estaremos gozando, porque el Señor Jesucristo tiene una cosecha que va a levantar, una iglesia que quiere alzar, bendito su nombre. Y dice también que nos íbamos a alegrar como cuando se repartían despojos. En la guerra, en aquellos tiempos, los ejércitos, cuando obtenían una victoria, la manera de tener armas, vestidos, tiendas, caballos, era que iban y despojaban al enemigo, le quitaban espadas, le quitaban armaduras y todo lo que podían cuando venía el despojo. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo quiere que nos alegremos en esa gran victoria que el Señor nuestro Dios ya tuvo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Nos dice que Él despojó en la cruz del Calvario a todos los principados, a todo el enemigo, a todos los ejércitos, bendito su nombre, y esa herencia, porque Lucifer se encontraba en el monte de Sion. Lucifer y los ángeles pierden ese lugar, y entonces vamos camino a ese lugar, y el Señor nos va a dar en herencia, nos va a dar en posesión toda esa heredad. Es bueno seguir caminando en este 2021 en las cosas de Dios, porque hay tremendas cosas que Dios quiere darnos, entregarnos, una vez que nos vayamos y estemos del otro lado. También en este tiempo Dios es bueno, nos da, nos bendice y tenemos esa paz, ese gozo, esa alegría de saber lo que Dios hizo a través de la cruz del Calvario. Vamos al versículo 4, bendito su nombre, y vamos a estudiar del versículo 4 en adelante. Quiero poner una presentación porque vamos a ir a algunas citas las cuales necesitamos tener. Isaías 9:4 lo tenemos, ¿cómo dice? ¿Puede leer, por favor? Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Entonces, cuando venimos en esta parte, primero nos presentan los primeros versículos, un pueblo que está en la oscuridad, un pueblo que una vez que tuvo todo de Dios, se desvió completamente de él y fue llevado cautivo una vez más, como había estado en Egipto. Y viene Dios y dice, yo sé que te quiero liberar, yo quiero que tú tengas alegría como en la siega, alegría cuando se reparten despojos, pero cuando tú eres llevado cautivo, como fue llevado Israel, o como cuando estuvo en Egipto, ellos tenían una carga sobre sus hombros, ellos tenían un peso de ser llevados a esos pueblos con esos dioses, con todo lo que llevaba ser cautivos, prisioneros, esclavos, y viene Dios y empieza a hablar acerca de una liberación, porque viene Dios y le dice, porque Dios, tú vas a quebrar ese pesado yugo, y por 400 años en un lado el pueblo fue esclavo en Egipto, y después de 400 años vino Dios y quita el yugo que hubo en ese pueblo. Y también dice que después viene Asiria, los lleva cautivos. Hoy son
aún cautivos, pero va a llegar el momento, de igual manera, en que Dios va a quitar ese yugo del hombro que tienen los enemigos sobre su pueblo y los va a llevar a una libertad. Y también un día en nuestras vidas estábamos en Egipto, teníamos un pesado yugo de pecados, de culpas, de rencores, de odios, de maldades. Teníamos sobre nuestros hombros una carga bien pesada, al grado que algunos estábamos en un lado de volvernos tal vez locos, depresivos, otros a suicidarnos, porque el yugo que teníamos de todas las cosas nos hacía ser esclavos, nos hacía estar teniendo esa carga sobre nuestros hombros. Pero un día el Señor Jesucristo nos libró de Egipto, bendito sea el nombre de Dios. Un día el Señor también nos libra y nos liberó y nos quiere librar de lo que somos y tenemos aquí adentro, porque tenemos tantas cosas que necesitamos ser libres para que esa carga que tenemos en nuestras vidas nosotros podamos tener una libertad en Dios, una libertad en Cristo, pero Él está trabajando para hacer eso. ¿Y cómo lo va a hacer? En la Biblia encontramos cómo Dios lo hizo con sus enemigos, entonces así lo va a hacer para nosotros. Vamos a Levítico 26, 13. Levítico capítulo 26. Él quiere liberarnos, Él quiere llevarnos a tener en nuestras vidas. Hubo un momento, ya somos libres de Egipto, del mundo, y ahora Él quiere hacer algo más en nosotros. Levítico 26, versículo 13 nos dice de esta manera, lo tenemos. Dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos. ¿Y qué hizo Dios? Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar el rostro alto. Así es que, ¿cómo debemos de andar, hermano? Con el rostro alto, no orgullosos, no soberbios, pero sabiendo que sí ha venido una libertad para nosotros, amén. Que no es carga el hecho de que usted y yo caminemos con Dios, y creo que sí podemos expresar lo que con Dios es mejor, porque antes de conocerle en esa ignorancia, en aquella vida que teníamos, en aquello que era nuestra vida, es cierto que pudimos haber tenido todo, pero no teníamos ese gozo y esa felicidad y esa confianza. Y el otro lado, saber hacia dónde vamos, saber cuál es el camino, tener la sabiduría y la inteligencia, que usted y yo no estamos dando palos de ciego, sino que tenemos una certeza hacia dónde quiere llevarnos nuestro Dios. Eso pues nos da una libertad de sobre nuestros hombros, sabiendo lo que es el camino y hacia dónde nos quiere Dios. Bueno es el Señor nuestro Dios, que podemos tener entonces nuestro rostro en alto, porque sabemos en medio de todo lo que pueda pasar y suceder, que Dios nos quita el yugo y Dios pone en nuestras vidas estas naciones o cosas, porque quiere hacer aún cosas más grandes. Vamos a Isaías 14, versículo 25. Libro de Isaías, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 25. Isaías 14. Y vamos a leer el versículo 25. Lo tenemos. Dice el versículo 24. Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Entonces el reino del norte fue capturado por los asirios, se los llevaron,
les pusieron yugo, el día de hoy son hechos cautivos porque están dispersas 10 naciones, 10 tribus de Israel. Y es cierto, Dios tiene su tiempo, su momento, después de la gran tribulación. Hay cosas que Dios va a hacer con este pueblo, de quitar su yugo, tomar venganza de todos sus enemigos, porque cuando vemos en Apocalipsis todo lo que se levanta, siguen siendo estas mismas naciones como Asiria, Egipto, Babilonia, Roma, y que llevaron cautivo a este pueblo, que también son reinos que tenemos dentro de nuestras vidas, las cuales, si no las quitamos, son yugos sobre nuestros hombros, sobre nuestras voluntades que necesitan ser quitadas por Dios. El asirio, por ejemplo, para nosotros, el asirio nos habla de orgullo. Y vaya que de alguna manera lo tenemos, orgullo de superioridad, que de alguna manera está en nuestras vidas, porque es cierto que Dios nos da, nos bendice, sabemos, conocemos, tenemos, pero también hay un orgullo de inferioridad. Y viene Dios y dice, hay que quitar al asirio esos orgullos que tenemos, y lo va a hacer para que esta carga sea quitada de nuestro hombro. Vamos a Isaías, por favor, 30, versículo 31, que viene Dios y aparte del asirio, también habla de Babilonia, porque Babilonia también llevó cautivo a su pueblo, y Babilonia se llevó a un pueblo que era un pueblo cristiano, que tenía el conocimiento de Dios. Así que en nuestra vida, es cierto, ya pudimos haber salido de Egipto, pero en un caminar de Dios, también si nosotros no cuidamos y descuidamos nuestra vida, puede venir Babilonia, llevarnos cautivos y poner sobre nuestros hombros un yugo. Babilonia significa confusión. Si el día de hoy tal vez en nuestra mente y en nuestro corazón lo que existe es confusión, no es más que Babilonia que viene y ataca nuestras vidas, y necesitamos que ese yugo de Babilonia sea quitada sobre de nuestras vidas. Isaías 30, versículo 31 dice así, sigue hablando de los asirios, porque Asur hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado. ¿Con qué será quebrantado el yugo del asirio? Con la voz de Jehová, bendito sea su nombre. Necesitamos oír esa voz nosotros, necesitamos escuchar, porque con la voz de Jehová será quebrantado el asirio. Vamos a Isaías 10, por favor, y vamos a leer los versículos 24 al 27. Isaías 10, del 24 al 27. Lo tenemos. Isaías 10 dice del 24 al 27. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, estos son los asirios, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Y cuando estudiamos Oseas, vemos que vino a Siria para hacer una vara, un yugo sobre su pueblo y volverlos a llevar cautivos, prisioneros, esclavos, como Egipto. Pero dice el 25, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos. Sabemos que Dios al final decide tratar con su pueblo, mandando a los asirios que vinieron de esta manera, pero el Señor dice: tengo tiempo, tengo el momento, tengo la oportunidad, y yo sé en qué momento voy a tratar con ellos. Bendito sea su nombre. Por eso es que cuando hay guerras aquí dentro de nuestro corazón, no es más que Dios que trata con nosotros, que trata con nuestras vidas para sacar todo lo que tenemos, y es el Señor nuestro Dios trabajando con nosotros. Vamos a Jeremías 38, por favor. Aquí ya Jeremías nos habla de Babilonia, porque Jeremías está
profetizando al reino del sur. Babilonia está acercando a este pueblo, Judá y Benjamín, y entonces Babilonia se nos va a llevar cautivos. Pero Isaías, Jeremías también viene y nos dice esto de lo que Dios desea hacer. Jeremías 30, versículo 8 dice de esta manera: y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. Está hablando cierto del milenio, está hablando de aquellas cosas que van a pasar después, Dios tratando con este pueblo, y definitivamente a veces a través de toda la historia hemos visto esa vara, hemos visto ese yugo de Dios con su pueblo, que está en todas las naciones, en momentos históricos que sabemos, por ejemplo, con Hitler, Alemania, tantas cosas que pasaron, pero Dios dice un día, dice Dios de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. El cuello nos habla de voluntad, toda la columna nos habla de voluntad. Cuando nosotros no ponemos nuestra voluntad a la cabeza y soberanía de Dios, definitivamente nos ponemos debajo de otra voluntad, debajo de otro yugo, y es la carga que a veces usted y yo soportamos. Cuando es la cabeza y soberanía de Dios, nosotros podemos saber que si hay una carga, que si hay algo, pero entendemos que es Dios quien nos está guiando, es Dios quien nos está llevando por estos lados y estos rumbos. Volvamos a Isaías 14, por favor. Vamos a Isaías 14, porque no sé si es este versículo, pero hay un versículo al cual quiero llegar, en el cual la Escritura nos dice cómo es que Dios le va a hacer. Y usted y yo nos vamos a sorprender lo que dice este versículo, cómo es que Dios quiere hacerlo. Isaías 14, y vamos a leer los versículos 3 y 5. Dice así: y será en el día que Jehová te diere reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, como para el exactor, cómo cesó la ciudad codiciosa del oro. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, bendito su nombre. Amén. Entonces tenemos que Babilonia, de la misma manera, Dios va a tratar, va a hacer con ellos que quiten sobre su pueblo el pesado yugo. Isaías 30, 32, por favor, porque usted y yo necesitamos la respuesta de cómo hacerlo en este tiempo y cómo es que Dios también lo va a hacer. Vamos a Isaías 30, versículo 32. Lo tenemos. Vamos a leer el 31. Dice, porque Asur hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado. Estamos en Isaías 30, 32. Y en todo paso habrá madero fundado, que Jehová hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas, cuando con batallas de altura pelearán contra ellos. Este versículo en la versión 60 dice de otra manera. Dice que Dios el Señor va a hacer que todo peso del madero o de que esté sobre nuestros hombros, dice que Dios el Señor lo va a hacer hincar, lo va a quitar. ¿Y cómo lo va a hacer? Con tamboriles, vihuelas, cuando con pantalla de altura peleará contra ellos. Lo que nos está diciendo este versículo, la manera en que usted y yo ciertamente los yugos que tenemos, las cosas que sabemos que están dentro de nuestro corazón y nuestras vidas, hay una manera en que Dios viene y dice, voy a quebrar ese yugo, voy a romper esas coyundas,
y no es más que nuestra vida y nuestro ser, cuando podemos entender y saber que a Dios hay que alabarle, hay que bendecirle, hay que glorificarle, hay que hacer guerra, hay que hacer batalla, hay que hacer para el Señor nuestro Dios lo que nos pide aquí, como es quebrado, con tamboriles, con vihuelas. En un lado sí pensamos cuando habla Dios, ¿cierto? Bien va a venir el Señor Jesucristo, venir con su espada, va a hacer grandes cosas, pero Dios para nosotros, nuestra vida y nuestro ser, para que el asirio, Babilonia, Egipto, nos dice que es a través de la alabanza, santo su nombre, a través de alabarle, a través de glorificarle, a través de exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Gracias Jesús, gracias, gracias. Entonces vamos por favor a Isaías 9, donde estamos estudiando, porque nos dice aquí el versículo 4, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Ya vimos quiénes tenían este yugo, esta vara sobre el hombro de su pueblo. Fueron Egipto, fueron Asiria, fue Babilonia. Y entonces encontramos que Israel, para liberarse, lo que tuvo que hacer o tenemos que hacer es alabar y bendecir al Señor nuestro Dios, pero este pueblo no lo hizo. Y nos dice cómo lo va a hacer el Señor nuestro Dios, porque dice en este versículo 4, y el cetro de su exaltor lo voy a hacer como en el día de Madián. ¿Cómo Dios va a quitar el pesado yugo, la vara del hombro de su pueblo? ¿Cómo va a hacer esto? Dios viene y dice, lo voy a hacer como en el día de Madián. Y nosotros sabemos un poco qué pasó en ese día, en el día de Madián. Es cuando nosotros encontramos que Gedeón vino y se acuerda que con cuántos hombres venció a todos los que se habían levantado en contra de ellos. Dice que se levantaron los orientales, se levantó Amalek, se levantó también Madián. Madián significa contienda. Y dice que Gedeón estaba escondido y cuando el ángel de Jehová le habla y le dice, tú vas a ir a liberar a este pueblo. Y le dice Gedeón, yo soy el menor, yo soy el que no tengo fuerzas, estoy en tinieblas, estoy en oscuridad, no sé cómo hacerlo. Pero Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Así que es bueno poder empezar en nuestro ser y nuestra vida. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, a veces a lo mejor y no tenemos la fuerza, no tenemos nada, pero que cree Dios, dice, con esa tu fuerza, con eso deseo que veniste, es como puedes empezar y pueden pasar grandes cosas. Bendito sea su nombre. Lo importante es buscarle, es venir, es pelear, es hacer, es tener el deseo, porque va a ser con eso pequeño. Entonces vemos a Dios obrando a través de Gedeón, lo que hace, y vemos que Gedeón, una vez que hace ciertas cosas, Dios le manda 32,000 hombres, después Dios le dice son muchos, y le deja 10,000, y Gedeón dice, bueno, con 10,000 en contra de 80 y tantos mil que tiene el ejército, pues nos tocan de a 8, pero Dios le dice son muchos. Y Dios le dice, escoge los que vayan y tomen el agua con las manos y la lleven a su boca. Y nos dice la Biblia que le quedan 300. Y con esos 300 se dividen aún en menor ejército, porque 100 se van de un lado, 100 de este lado, y con Gedeón se quedan 100. Y Gedeón les da, Señor, pero ¿qué armas nos vas a dar para vencer a este ejército? Danos metralletas, danos tanques, danos aviones, danos bombas atómicas. Pero viene Dios y les da una tea con fuego, les da cántaros, les da trompetas, y volvemos a ese lado. ¿Sabe la manera en que ellos vencieron? Es que ellos dieron el grito, bendito su nombre, es que ellos tocaron sus cuernos, y ellos también rompieron sus cántaros de barro, tenían el fuego dentro, bendito su nombre. Y las armas que Dios nos da es
el fuego del Espíritu Santo, es poder alabar y bendecir al Señor nuestro Dios. Es su nombre, gloria a Dios. Y es que nos acordemos de la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario, bendito sea su nombre. Y Dios también se va a llevar a un remanente, algo pequeño que seremos nosotros, que podemos permanecer fielmente, que vamos a ser esa esposa en medio de este mundo que está en tinieblas y que queremos ser librados de este yugo que tenemos, que nos libramos cuando fuimos salvos de Egipto, pero la Biblia habla, porque es algo cronológico, que puede venir a Siria, a nuestro corazón, a nuestra vida, puede venir Babilonia, porque Babilonia se llevó a gente que tenía el conocimiento de Dios. Así que estemos preparados, listos, que no venga la confusión a nuestras vidas, sino saber que hay marcado un camino y que cuando venga confusión puede ser un yugo y lo que necesitamos es alabar y bendecir a Dios y Dios nos coloca en el camino para poder saber, entender y conocer la verdad y caminar de la manera correcta en que Dios nos quiere que vayamos siendo libres, bendito su nombre. ¿Cómo va a ser? Como en el día de Madián, bendito el nombre de Dios, aleluya, amén, con algo que pareciera que no sabemos que pueden ser en lo pequeño las cosas más grandes. Entonces nos dice el versículo 5, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Entonces viene Dios y dice, ¿sabes lo que va a haber? Lo que va a existir es una batalla, bendito su nombre. Va a haber guerra, va a haber pelea. Y una vez que somos librados de Egipto, nos constituimos parte del ejército de Dios. Una vez que también decidimos tomar el camino del Señor nuestro Dios, siempre va a haber batallas. La primera batalla, cierto, en un lado es por fuera, porque batallamos, peleamos en todas las cosas que tenemos, el enemigo por fuera ataca, pero también hay una batalla interna, porque internamente se coló la serpiente en el huerto del Edén, cuando Adán masculino y femenino decidieron por ella, decidieron por eso. Y entonces hay una batalla con naciones, con cosas que tenemos dentro de nuestras vidas. Pero dice Dios, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo, con revolcamiento de vestidura en sangre, y nos lleva a todo lo que viene, lo que va a haber, la gran tribulación. Mas dice más, todo esto será para quema y pábulo del fuego. Al final, lo que Dios nos dice es que Él tiene la victoria, bendito su nombre, y Él es un fuego consumidor, su boca es fuego consumidor. Esta tierra va a ser consumida por fuego, porque es el castigo que viene sobre esta tierra de todo lo que el ser humano, lo que ha hecho y dice, de guerras, de cosas. El Señor va a venir con fuego, bendito su nombre, gloria a Dios, y va a hacer esto, dice, va a ser quema, va a ser pábulo del fuego. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser al cual Dios nos dio su aliento cuando hizo a Adán masculino y femenino. Sopló Dios y nos dio aliento de vida. Entonces el ser humano lo que tiene que hacer es regresarle el aliento de Dios y regresarle diciéndole gracias, eres bueno, eres fiel, eres santo, eres justo, eres bueno. Pero como el hombre no le regresa el aliento a Dios, definitivamente lo que tenemos es batalla, es guerra. Y Dios dice, ¿sabes? Todo lo que hay, todo lo que tienes, todo lo que está en ti, todo lo que está sobre tu tierra, sabes, la única manera en que sé que voy a trabajar y voy a hacer para que cesen esas guerras es enviar mi aliento sobre esta tierra y va a cesar todo tipo de guerras. Entonces, para nuestra vida, gracias por el fuego del Espíritu Santo, porque es el único que puede quemar y hacer todas las guerras que traemos y darnos la paz
que nosotros necesitamos. Bendito su nombre. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor nuestro Dios? ¿Qué hay para que Dios lo haga en nuestras vidas? Bendito su nombre. Y entonces nosotros empezamos a ver, vamos a Isaías y leer el versículo 6. Gracias, Jesús. Isaías 6. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Como dice, por favor. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nosotros encontramos aquí una balanza, y la Escritura dice, porque un niño nos es nacido. En esa parte donde dice, un niño nos es nacido, la Escritura nos habla de Jesús el hombre. Es un lado tremendo, pero dice la Escritura que el Verbo se hizo carne. Es algo que también en la eternidad lo entenderemos aún más en mayor dimensión. Cuando Dios nos muestre lo que Jesucristo era en esa unidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero dice, el Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, bendito su nombre, y se hizo carne. Y tenemos entonces que Jesús pasó por la descendencia que nos explica la Biblia en Lucas, cuando fue prometido la semilla, una simiente. Pasó Jesús en semilla sobre todos los lomos que nosotros encontramos tanto en las genealogías de Mateo y de Lucas. Y entonces, al tiempo señalado de Dios, vino Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que Dios al alma y al espíritu de Jesús le preparó un cuerpo especial. Porque un niño nos es nacido. Y luego dice, hijo nos es dado. Y cuando dice hijo nos es dado, está hablando del Cristo. Y entonces encontramos a Jesús 100% humano, 100% Dios. Jesús era la parte del cuerpo que contenía el Cristo, esa divinidad tremenda. Y precisamente, bueno, hoy es 6 de enero, recordando de alguna manera un poco, pero el libro de Lucas dice que quien nació fue Cristo, pero estaba envuelto en pañales, esos pañales de una faja que restringían toda esa gloria que había nacido, que era el Cristo. Tremendas cosas, tremendos misterios tenemos, y gracias a Dios por su palabra. Y nosotros también tenemos que, después de algún tiempo, 2 años para ser exactos, unos hombres sabios vieron una estrella en este tiempo donde el libro de Lucas nos dice que nació Jesús, y vieron la estrella, y entonces ellos, al ver la estrella, dijeron, ha nacido el rey de los judíos, ha nacido quien en las profecías escribió que iba a ser ese rey, ese Cristo que nos iba a salvar. Y emprendieron un viaje de 2 años hasta que llegaron al lugar en la casa donde estaba el niño, y fueron y le dieron sus dones que ellos traían, oro, incienso y mirra. Y mire qué tremendo, pero estos sabios caminaron por 2 años para buscar al niño Jesús. No era una estatura completa, no era un hombre completo, no iban para pedirle, iban para darle. Qué bueno que hoy estamos en la casa de Dios, y también usted está escuchando este mensaje buscando a Jesús, buscando su presencia. Y dice entonces Isaías capítulo 9, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dios nos dio lo mejor, bendito su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto que hay gente que dice, ¿por qué Dios va a castigar? ¿Por qué Dios dice y habla de un infierno? ¿Por qué Dios dice de cosas de
ahorita guerra, naciones, y es que Dios ya dio lo mejor. No es que Dios no tenga nada más para dar, es infinito lo que Él nos puede dar, pero dice, yo ya di lo mejor. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, gloria a su nombre. Y nos dice, entonces, hijo, nos es dado, y dice, el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice algo que es interesante, su nombre. Encontramos que es un nombre que está en singular, pero nos vemos que encontramos 5 nombres. Entonces, ¿cómo es que es su nombre? Y a la vez encontramos 5 nombres. El nombre de Dios nosotros sabemos que se escribe con estas 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. Y entonces encontramos que este nombre de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, encajan perfectamente con las letras del nombre de Jesús y encajan también con estas 4 letras que encontramos aquí. La primera letra del nombre de Dios encaja con el nombre admirable. La segunda letra del nombre de Dios, que es la G, nosotros encontramos que encaja con Dios fuerte. Después tenemos el nombre de, dice admirable, sé que dice, ya se saltó uno, pastor. Tenemos admirable, no tenemos consejero, por decirlo así, pero ahorita vamos a ver en dónde entra consejero. Y después tenemos a Dios, a Padre eterno, y después tenemos a admirable, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Amén. Ahí están los 4 nombres que nosotros encontramos en esta porción de la Escritura, porque dice, llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en la Yud está admirable, en la G está Dios fuerte, en la Vav está Padre eterno, y en la segunda G está príncipe de paz. Y vamos a ver que con admirable tenemos la J de Jesús. ¿Saben? Con el nombre admirable tenemos la J de Jesús. No nos vamos a perder, ¿ok? Esperemos que no. La S, del nombre de Jesús, la tenemos con el nombre Dios fuerte, ¿sí? Después tenemos el Padre eterno, tenemos la letra U del nombre de Jesús, y después tenemos a Príncipe de Paz, tenemos la letra S. Y sé que me está faltando el nombre de consejero y me está faltando la letra E. Hay un libro, son los judíos quienes escriben esto, pero dicen que este nombre tiene un lado más o una punta más, pero ellos dicen es algo que este nombre debe de tener algo más, porque no se puede quedar en este plano. Y cuando es cierto sobre estas letras podemos poner líneas o se ponen ese otro lado que conocemos como tercera dimensión, porque este es un plano de segunda dimensión. Entonces entendemos que hay una tercera dimensión y bueno, muchas dimensiones más, pero la Escritura nos dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y los judíos, porque su libro lo dice, no recuerdo el nombre de ese libro, pero me recuerdo y se lo digo, dicen hay algo más, pero ellos en un lado se quedan con eso. Pero cuando dice la Escritura,
Aquí el dibujo que aparece, hermanos, es una pirámide. Y la pirámide tiene 4 lados y es una base. Y entonces cuando extendemos las líneas de estas 4 letras, se forma una pirámide. ¿Estamos de acuerdo? La tercera dimensión. Y entonces encontramos el nombre de Dios que dice Torre Fuerte, es el nombre de Jehová, pero los judíos solo se quedan con 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, pero ellos dice la escritura misma, Torre Fuerte es el nombre de Jehová. Entonces, en la base de arriba, nosotros tenemos el 5.º nombre, que es Consejero. Santo es su nombre. Y en este nombre de Consejero entra la letra E, ¿sí? Y su nombre es Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y tenemos en este nombre el nombre de Jesús. ¿Sí lo podemos ver? Bendito sea su nombre. Entonces viene Dios y dice, te doy a Jesús, y Cristo está dentro, y es lo único que nosotros necesitamos, y lo único que necesitas, y entender también que a través de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él, y para Él bendito sea su nombre, porque también nos dice Juan, que todo fue hecho por el Verbo, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios va a hacer y cómo va a empezar Dios todo esto que nos dice? Quitar al pueblo de tinieblas, aumentar la alegría, alegrarnos como en el tiempo de la siega, alegrarnos como se reparten despojos. ¿Cómo vas a quitar, Dios, el pesado yugo? ¿Cómo vas a quitar todo esto de cosas que están sobre nuestros hombros? Y Dios dice, como en el día de Madián. Y después nos dice lo que estamos estudiando, hay guerra por todas partes, por todos lados. ¿Cómo vas a hacerle, Dios? Y entonces viene Dios y dice, ¿sabes? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, a través de ese pequeño que envié al mundo, a través de ese bebé Shalvacía que hice nacer un día. Y entonces Dios viene y dice que es una semilla que nosotros debemos y podemos dejar entrar. Y si ese bebé, ese niño, en esa semilla viene para hacer todo esto, imaginémonos cuando en nuestra vida y en nuestro ser dejemos crecer a Cristo, el hombre perfecto en nuestras vidas. Qué cosas más tremendas y qué cosas más grandes Dios viene para hacer en nuestras vidas. Entonces también Zacarías dice, no despreciemos las cosas pequeñas, santo su nombre. Usted y yo venimos a la casa de Dios y pareciera cierto un momento, no estamos perdiendo nuestro tiempo. En realidad, cuando venimos y le damos este pequeño tiempo de toda una semana, porque le damos eso, pequeñas cosas a Dios de lo que tenemos, somos. Cuando usted dice gracias o dobla sus rodillas por un momento, es cierto, y le dice gracias, Dios está haciendo y diciendo, hay cosas pequeñas que están pasando y que se están haciendo a través de este poderoso nombre, bendito sea el nombre de Dios, y cosas grandes en nuestro ser y en nuestras vidas empiezan a suceder, empiezan a obrar, empiezan a decir, sabes, hay cosas que Dios está haciendo y está obrando en nuestras vidas, bendito sea su nombre. Gracias Jesús, gracias, 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 gracias Dios, bendito sea su nombre, amén. Gracias Dios. Dice el 7, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, un niño es algo pequeño, pero viene Dios y dice, sabes, lo que voy a hacer, lo voy a hacer, que su reino ciertamente no tenga fin. Bendito sea su nombre. Gracias, 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 gracias Dios, gracias. Y el celo de Jehová lo va a hacer. Y el celo, hermanos,
es el amor, no en términos carnales, sino en términos de Dios. Es el amor más grande que puede haber. Y viene Dios y dice, es lo que yo voy a hacer, y lo voy a hacer a través de este niño, a través de este nombre, Jesús, a través de esto que deseo hacer. Él es admirable, Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos dar gracias a Dios por este nombre. Podemos dar gracias a Dios porque en Dios encontramos la victoria. Podemos dar gracias a Dios porque cuando usted y yo pensamos, es cierto, en cosas grandes o en cosas que Dios va a hacer, pensamos que Dios va a empezar trayendo cosas enormes, tremendas, pero en realidad Dios dice, sabes, acuérdate de Madián, con 300, acuérdate lo que voy a hacer con un niño, ya nos dio Dios a nosotros, la promesa de ese niño, bendito su nombre, es Jesús, es Jesucristo, que vino para nosotros, y nos cela Dios con amor, y nos ama tanto, que ya envió la promesa, bendito su nombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Señor, por quitar la carga, por quitar el yugo, por quitar aquello, Señor, en nuestras vidas que ciertamente vinieron un día cuando estábamos en Egipto, cuando teníamos la opresión, cuando queríamos hacer tantas cosas, porque no encontrábamos salida a nuestras vidas. Pero quitaste el yugo cuando vino el niño a nuestro corazón. Cuando nacimos por primera vez y salimos de Egipto. Señor, después de crecer y caminar, porque el pueblo que te llevaste cautivo por Asiria no era un pueblo que no sabía, era un pueblo que tenía el conocimiento y la luz de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú, nuestro ser y a nuestras vidas, Dios, nos liberas, Señor, de todo lo que somos y tenemos. Señor, te damos gracias porque también de Babilonia un día, Señor Jesucristo, libraste a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Que vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Señor, te rogamos que seas tú y que sigas hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Despide a tu pueblo en paz, despide a tu pueblo, Señor, en bien, y te damos gracias en esta hora. Gracias por ese nombre admirable, gracias por ese nombre de Jesús, gracias por ese nombre que nos diste, Dios. Damos hoy a ti la gloria y la honra. Salir de tu casa, Señor, rogamos que seas tú en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, gracias, Jesús. Y nos despedimos con la bendición pastoral, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y participación de tu Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros